Vamos a hacer un último video analizando este recurso no renovable que son los suelos, porque el video anterior creo que se había cortado y lo subí igual. Bueno, habíamos hablado en el video anterior sobre la textura de los suelos. La textura me daba mi idea de, por ejemplo, cuán permeable era un suelo. Para entender bien lo que era la textura teníamos que conocer las tres fracciones que conforman al horizonte A, sobre todo del suelo, que era la arena, el limo y la arcilla. Habíamos dicho que de las tres, bueno, va de más grueso a más finito, ¿no? Arena la más gruesa, limo la intermedia, arcilla la más fina. De las tres, si tengo que elegir una, el limo es la ideal para un suelo, pero que el suelo que tenga una proporción de las tres, que se llama suelo franco, es el mejor suelo para poder trabajar básicamente agrícolamente este suelo. O sea, para poder sembrar plantas, que es el uso principal para que queremos destinar el suelo. No es tan importante que todos los suelos sean así, porque el agricultor puede modificar la textura del suelo añadiendo materiales en el horizonte A, arándolo, trabajándolo para darle la textura adecuada. De todos modos, vamos a hacer una mención veloz, que ya hicimos en el video anterior, pero como se cortó no sé hasta dónde llegó, sobre los dos extremos de textura, la textura arenosa y la textura arcillosa, que serían opuestas. Opuestas porque esta es la de tamaño más grande y esta es la de tamaño más fino. No, esto no quiere decir que el suelo tenga que ser arenoso o arcilloso. De hecho, hay una taxonomía de suelos, así como hay una taxonomía de animales y una taxonomía de plantas. Cuando digo taxonomía me refiero a una clasificación. Nosotros somos, por ejemplo, Homo sapiens y la zanahoria es Daucus carota, una clasificación técnica. Bueno, también hay una clasificación técnica de suelos, que es mundial y que se estudian los suelos y que tienen nombres propios, nombres científicos que permiten identificarlos. Así que hay miles y miles de suelos distintos. Pero estas texturas que voy a explicar ahora son los extremos. Los extremos para que nos permitan entender a nosotros por qué el suelo franco es el mejor. Dijimos que entonces el suelo arenoso, ya lo vimos en el video anterior, está formado por granos de arena y el suelo arcilloso por granos de arcilla. Y dijimos que los poros es el espacio que hay entre los granos. ¿Cuáles poros son más grandes? Los poros de la arena. Esto hace entonces que el suelo sea más permeable. El suelo arenoso es más permeable y el suelo arcilloso es menos permeable. Ahora, ninguna de las dos cosas es buena del todo, porque un suelo que es muy permeable, yo lo riego y toda el agua lo atraviesa y no le queda nada de agua disponible a las plantas. Y un suelo que es poco permeable, yo lo riego y el agua no penetra. Por eso tenemos que ver que tiene que haber una combinación de ambas. Cuando un suelo es arenoso puro, cuando tiene más o menos un 90% de arena y el 10% restante es limo y arcilla. En cambio, un suelo se considera arcilloso más o menos, cuando el 50% de su matriz es arcilla, porque el poder de la arcilla es muy aglutinante, entonces ahí ya puede alterar la estructura del terreno. En el lugar que vivimos nosotros, en Comodoro Rivadavia, los suelos son básicamente arcillosos. De hecho, ustedes no estaban vivos posiblemente cuando esto pasó, pero una vez el Cerro Chenque se vino abajo, y se vino abajo justamente porque toda la matriz del cerro circuló sobre una estatua de arcilla que había acumulado agua durante tiempo, había formado como una especie de capa resbalosa de arcilla, y en esa capa se resbaló el cerro. Para que vean la importancia de entender cómo está formada la geología de un lugar, porque sabiendo esto, y una vez que pasó, podemos evitar que pase de nuevo. Esa vez se cortó hasta la ruta, todo. De hecho, vamos a ver en este video algunas cosas que ustedes pueden saber si tienen jardín para cuidar el suelo de su jardín. Bueno, arenosa. ¿Qué más? Como tiene poros grandes, está más aireado. En el caso del suelo arcilloso, tiene menos aire, porque al ser tan chiquito los poros, casi siempre cuando están ocupados con agua, el agua no sale nunca de ahí, queda retenida ahí muy fuertemente y no queda espacio mucho para el aire. Así que no son suelos muy aireados. Con respecto a los nutrientes, los suelos, las plantas hacen fotosíntesis y todos tenemos a pensar que con agua solamente ya se alimentan. No se alimentan con agua nada más, sacan parte de sus nutrientes del suelo. Si yo tengo una maceta con una planta y nunca jamás en la vida le pongo nutrientes, y alguna vez se va a morir,
porque no puede hacer fotosíntesis y generar comida si no le doy nutrientes. Los nutrientes que salen del suelo, ¿de dónde vienen? Vienen de la roca madre, o sea que depende de la característica de la roca madre, es cuán nutritivo o no será un suelo, pero también viene de la materia vegetal que cae en el suelo y se descompone. Nosotros dijimos que los suelos tenían horizontes, teníamos el A, el B, el C y el D. Sobre el A tengo un horizonte O. Este horizonte O, que es la capa de materia orgánica, es el horizonte que al irse degradando va aportando materia orgánica al horizonte A. Cuando digo materia orgánica me refiero básicamente a estos nutrientes que necesita la planta para crecer. Aunque muchos pueden venir de la roca madre, otros, y son mucho más fácilmente asimilables por la planta, cuando vienen de la degradación de materia orgánica. Es el famoso humus. ¿Qué nutrientes principalmente necesita la planta? Como nosotros, pero básicamente nitrógeno, como nosotros, para fabricar proteína, fósforo, potasio, calcio. Si yo me fijara en las demandas que tiene una planta para poder estar sana, me voy a dar cuenta que son muy parecidas a las demandas que tenemos nosotros para estar sanos. Nada más que en vez de hierro usa magnesio, pero es muy similar. De hecho, ustedes deben haber visto alguna vez o deben haber escuchado sobre las plantas carnívoras. ¿Y cómo puede ser que las plantas sean carnívoras si las plantas hacen fotosíntesis? O sea, la planta fabrica su alimento. ¿Por qué tendría que comerse a un bicho? Bueno, las plantas carnívoras han crecido en suelos donde hay mucha competencia. Suelos básicamente en las selvas, en el Amazonas, en lugares que están inundados. Aparte del Amazonas tiene una característica muy importante que la gente no sabe. Son suelos malos, son suelos con pocos nutrientes. ¿Por qué hay entonces esa vida tan esplendorosa? Porque hay mucho calor, porque hay mucha humedad y porque hay mucha materia orgánica cayendo todo el tiempo, nutriendo el horizonte del suelo. Pero si yo saco la materia orgánica para sembrar algo, el suelo es pobre, no tiene muchos nutrientes. En ese contexto, donde hay muchos árboles, muchas plantas compitiendo por el nitrógeno del suelo, algunas plantas dijeron, no, yo en vez de sacar el nitrógeno del suelo, donde tengo un montón de competencia, lo voy a sacar de un bicho. Entonces generaron mecanismos para sacar el nitrógeno del bicho. No se comen al bicho, sino que lo que hacen es extraerle un elemento, una parte muy puntual del bicho, que es el nitrógeno que forma las proteínas del bicho. Nosotros, cuando queremos comer proteínas, comemos proteínas. La planta no come proteínas, come nitrógeno y fabrica todas sus proteínas a partir de ahí. Bueno, el suelo arenoso también era más maleable, o sea, más fácil de trabajar. Y el suelo arcilloso era más difícil de trabajar. Estas serían las características principales. Nosotros dijimos que cuando quiero un suelo que sea óptimo para cultivar, lo que hago es generar una mezcla de arena, de arcilla y si tengo limo y generar una textura adecuada. Ahora vamos a ver algunos malos hábitos que tiene el ser humano que altera el suelo. El suelo tiene un perfil, el perfil del suelo es este. Puede faltar algún horizonte, pero en general un suelo maduro tiene todos los horizontes. Capaz que la materia orgánica no es mucha, vamos a sacarla por ahora. Por ejemplo, hago un pozo para algo, quiero enterrar algo, quiero enterrar un tesoro, o quiero enterrar el cadáver de una mascota o algo, o quiero meter un caño. Entonces hago un pozo, imaginen que hago este pozo acá, saco este pedazo de suelo, meto lo que quiero meter ahí y cuando lo pongo al revés. Entonces pongo el A acá y el B acá y ahí yo hice lo que se llama inversión de perfil del suelo. Invertí el perfil y ya ese suelo deja de ser productivo. Porque recuerden que el horizonte B era un horizonte de acumulación. Acumuló sales del A, no está lleno de materia orgánica ni de nutrientes, ni tiene la textura adecuada. Ya ese suelo se arruinó. De hecho, esto es un método que se usa en la industria petrolera, que es la que tenemos en nuestra región en la que vivimos, y cuando se hacen tendidos de ductos, de oleoductos o de acueductos, que hacen zanjas que pueden tener kilómetros de extensión, hay que procurar no invertir el perfil del suelo. Hacer la zanja, sacar el terrón y volver a meter como está. Otra práctica común que puede afectar un suelo. Bueno, yo no sé si ustedes tienen jardín, y si tienen jardín capaz que no tienen suelo de verdad, capaz que compraron tierra negra porque tienen un pequeño espacio y están usando ese suelo. Ahí no aplicaría esto. Pero si tienen un suelo que es un suelo de verdad, un patio natural fresco de Comodoro Rivadavia, que no son los mejores suelos que existen, pero que sí es suelo y que tiene su materia orgánica, yo lo puedo mejorar. Puedo ponerle acá tierra negra, le puedo poner nutrientes, puedo ararlo para mejorar la textura. Pero si yo lo riego de más, va a pasar esto. O sea, ya de entrada, el exceso de irrigación
el exceso de irrigación es destructor de suelos. Y los suelos son recursos no renovables, o sea que si yo lo arruino, lo perdí. ¿Por qué el exceso de irrigación destruye el suelo? Porque cuando yo riego mucho un suelo, piensa que el suelo se creó de acuerdo al clima del lugar. O sea, los suelos de acá son como son porque el clima del lugar es como es. Y el suelo del Amazonas es de otra forma, y el suelo de África es de otra forma, y el suelo de cada lugar tiene el suelo de acuerdo al clima que tiene. Si yo riego de más, estoy generando un clima ficticio, ¿no? Pero este riego de más lo que está haciendo es, llega, o sea, atraviesa el horizonte A, llega al horizonte B, disuelve las sales que están en el B, que demoraron miles de años en llegar ahí. Y como yo estoy en un clima seco, en el caso de Comodoro es un clima seco, lo que ocurre en un clima seco es que hay un exceso de evaporación. Entonces, este agua con sales disueltas asciende por capilaridad. ¿Qué es capilaridad? Agarren una pajita ustedes de un sorbete, lo ponen en el vaso y van a ver que el líquido asciende sin que uno sorba. Asciende un poquito. Bueno, el sorbete es bastante grueso. Cuanto más finito es el ducto que yo inserto, más va a subir el líquido. Eso los termómetros de mercurio funcionan por el mismo principio. La capilaridad es un ascenso natural en un poro pequeño. Acá el agua asciende por capilaridad porque los poros de los suelos no son muy grandes, porque hace calor, porque no está lloviendo, y cuando llegan a la superficie y están más cerca de la temperatura de la superficie, el agua se evapora y deposita las sales en el horizonte A. El exceso de irrigación, resumiendo, agarra las sales del horizonte B, que se pusieron ahí luego de miles de años de evolución del suelo, y las recoloca en el A, que es donde estaban al principio. ¿Cómo se manifiesta esto como algo malo? El horizonte A se llena de sal, se saliniza el horizonte A. No es que la sal viene de la manguera, algunos piensan que viene de la manguera que está regando con mucha sal. No, la sal viene del suelo, pero viene de abajo porque estoy regando lo demás. Esto es muy común verlo en macetas, verlo en las macetas no tienen horizonte, ¿no? Pero cuando uno puede ver cuando riega además cómo se arrastran las sales que tiene la tierra y suben a las plantas cuando uno está regando mucho. Con los suelos pasa lo mismo, pero con la diferencia que yo no hago como una maceta que la vacío y la lleno de nuevo de tierra. Al suelo no lo puedo cambiar. Si yo lo salinicé, el proceso de revertir esto es extremadamente caro. Así que regar mucho no es nunca algo bueno. Hay que siempre regar de modo eficiente los suelos. Vean este video un par de veces, cualquier duda que tengan la pueden hacer en la caja de comentarios. En el próximo video vamos a cambiar de tema y a estudiar.